derrota a los madianitas. Vuelva a decir la cita. Jueces capítulo 7, versículo 1. Leemos la palabra. Dice de la siguiente manera. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es de León, y tuvo el pueblo y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, y estema y se estremezca, madrugue y devuélvese desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún escucha el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, en tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare las rodillas sobre a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Amén y amén. Démoslo hasta ahí, ¿verdad? Amén. Hoy vemos acá que Dios entrega en el capítulo 6, debe ver el capítulo 6, un capítulo anterior a este. Ve usted que Dios entrega al pueblo de Israel por causa de su pecado, su desobediencia. Dios lo entrega en manos de los madianitas, ¿verdad? Era una nación perversa. Dice que cuando Israel cultivaba, tenía los cultivos de lentejas, los cultivos de lo que ellos cultivaban allí. Dice que los madianitas subían y arrasaban con todo lo que no se llevaban, lo despedazaban, pues ellos subían con su ganado, subían con sus bestias, recogían lo que podían recoger y lo otro lo dañaban. Y el pueblo de Israel estaba sin comida, no tenía provisión. Estando Gedeón escondido agarrando trigo, dice que estaban agarrando trigo. Gedeón agarraba trigo y escondía en una cueva, porque Israel en ese entonces vivía en cuevas, escondidos de los madianitas, les tenían temor y miedo. Estando Gedeón en esto, escondiendo trigo, dice que vino un ángel del Señor y se le paró y le dijo: oh varón esforzado y valiente, ¿verdad? Y dice que lo llamó. Dice que con él o a él lo iba a usar el Señor para libertar al pueblo de Israel de los madianitas, ¿verdad? Y ahí pasa a este capítulo. Capítulo 7, versículo 1, ¿qué dice? Levantándose pues de mañana Jeroboam, o sea, ¿quién era? El cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Mire esta expresión de Dios acá. Dios le dice: el pueblo que está con ustedes, ¿qué?
es mucho. ¿Cuántos habían? 30,000 hombres armados para ir a la guerra contra los ejércitos madianitas. Pero ¿qué pasó? Antes de ir a la batalla, Dios le dice: no, Señor, el pueblo que está con usted es mucho. Y no sea que ellos se alaben y digan: no, fuimos nosotros que los derrotamos. Qué tristeza, ¿verdad? El concepto en el que Dios tenía la nación de Israel en este tiempo, en esta época. Concepto bajo. Porque Dios dijo: no, Señor, si ellos van los 30,000, van a ganar, pero no van a decir que fue por mi mano, sino por ellos, por sus fuerzas. Y le puso el Señor allí una primera prueba a Gedeón, ¿verdad? Versículo 2, que dice: y Jehová dijo a Gedeón, versículo 3: y ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? 22,000. Y quedaron, ¿cuántos? 10,000. O sea que, corrijo, habían 32,000 hombres. ¿Cuántos se devolvieron? 22,000, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué dice aquí? ¿Se agradó o no se agradó esos 10,000 que quedaron? ¿Qué dice el versículo 4? Y Jehová dijo a Gedeón: aún es que es mucho el pueblo, llevadlos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. De esos 10,000 el Señor iba a entresacar, porque era ¿qué? Mucho. Y Dios conocía a la nación de Israel. Que el hombre por lo general es ¿qué? Es rebelde al Señor, es rebelde a la palabra, es rebelde, ¿verdad? Nosotros como seres humanos somos rebeldes al Señor y a la palabra. Más Israel era un pueblo duro que no entendió el propósito por el cual Dios lo creó como nación. Es más, en estos días esa nación de Israel no entiende el propósito por el cual Dios la creó. Israel, la única Israel que usted conoce, físico, no conoce el propósito por el cual Dios lo creó. No es el propósito el que está viviendo ahora, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Versículo 6. Y fue el número, versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, y cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Dice: y fue el número de los que lamieron y llevaron el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Cuántos hombres hicieron la operación? Por ejemplo, este es el río, y ellos llegaron y agarraban y tomaban agua así, los otros se botaron, ¿verdad? Ahí que hay dos enseñanzas. La una, de que los 300 hombres que tomaron el agua así, estaban ¿qué? Atentos, ¿verdad? Al enemigo. ¿Estaban qué? Atentos. Los otros venían rendidos, se botaron a tomar agua y se desconcentraron del propósito por el cual iban. Entonces Dios dice que tomó de esos 10,000 ¿a cuántos? A 300. O sea, que ¿cuántos se fueron para la casa? 770. ¿Verdad? De 10,000, 770,000 hombres se regresaron. Quedaron solo 300. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar.
y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y estuvo en aquellos, dice, y retuvo aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. A los otros los mandó ¿a qué? A la casa. Tomen provisiones, sí, váyanse a su casa. Y con los 300, dice, los retuvo y fue a cumplir el propósito. ¿Cuál era el propósito? Traer ¿qué? Libertad al pueblo de Israel, porque era oprimido por los madianitas. Pero capítulos más atrás, ¿por qué ese pueblo estaba siendo oprimido? ¿Por qué estaba siendo castigado por los madianitas? Porque Dios mismo colocó esa nación para reprender al pueblo de Israel por ser duro de servir y no obedecer a su palabra. Pues ellos habían inclinado su corazón a los Baales, a los dioses de estas naciones, y Dios estaba celoso y tuvo que reprenderlos de esa manera. Y vaya de qué manera, ¿verdad? Sigue diciendo, versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Dios le da palabra a Gedeón. Oiga, desciende al campamento porque yo lo he entregado en sus manos. Pero Gedeón estaba asustado todavía. Gedeón miraba a sus hombres y miraba el campamento de Madián. Dice que los hombres que habían, vamos a leer ahorita más adelante, estaban acostados como langostas. Era demasiada la multitud de personas que habían allí, de soldados. Y Gedeón solamente con 300 hombres. El hombre dudó. Y quizás le dijo al Señor, Señor, pero es que Dios son multitudes y nosotros solamente somos 300. Pero déjame decirle que con lo poco que tú tienes, Dios lo multiplica para darte lo que tú necesitas. El Señor no necesita de cantidades para que usted y yo seamos bendecidos por Él. Recibamos lo que estamos necesitando. ¿Y qué pasó? Versículo 10. ¿Cierto? ¿Versículo qué? 10. ¿Qué dice? Y si tienes temor de descender, dice, y si tienes temor de descender, baja tú con tu cura, tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado hasta los puntos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Entonces Dios mismo le dice, vaya, desciende y tómalo porque yo los he entregado. Pero Dios, conociendo el corazón de Gedeón, le dice, pero si tiene miedo, si está asustado, vaya con su criado y escuche lo que ellos están hablando allá. Y mire lo que estaban hablando allá. Siguiente versículo, ¿qué estaban hablando allá? Versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. ¿Eran cuántos? Muchos. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Mira lo que estaban diciendo. Diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joab, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Quiénes estaban hablando de esto? El mismo enemigo. Un soldado le estaba comentando al otro, mira que yo soñé que un pan venía rodando
y acabó con el campamento de Madián, ¿verdad? Y el otro le dijo, le interpretó el sueño de una vez. Pues déjame decirle, compañero, que eso no es nada más sino que Dios, el Dios de Gedeón, ha entregado a Madián en manos de Gedeón y todos van a perecer. Y de hecho, así ocurrió. Si usted sigue leyendo esos pasajes más adelante, Gedeón desciende y ¿qué pasó? Dice que toma trompetas, tomó teas eran unas cosas con brea, le metían candela por ahí todo lo que encontraban. Tomaron trompetas y tomaron unas vasijas de barro y las rompieron al unísono. Y dice que todo el ejército se asustó y salió corriendo, sin que aún Gedeón había entrado a tomar el campamento. Tremendo, ¿verdad? Versículo 13, cuando llegó Gedeón, versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. El man estaba ¿qué? Dudoso, tenía dudas. Dios tuvo que llevarlo allá y a través del mismo enemigo decirle, vaya, porque yo se los he entregado. Muchas veces nosotros vamos a hacer cosas y tenemos dudas, ¿cierto? ¿Será que si yo hago este negocio, este emprendimiento, me voy de este trabajo para este otro? ¿Será que sí? Ya uno le da como temor, ¿sí o no? Usted va a cambiar de trabajo y usted se siente como asustado. ¿Será que sí? ¿Qué tal que si dejo el otro y sea mejor? ¿Pero le ha pasado eso? Pues esto le pasaba a Israel. Y eso quedó para que a nosotros ¿qué? Nos enseñe de cuando usted vaya a hacer un cambio en su vida, usted pida la dirección a Dios, Señor, si es tu voluntad, lo voy a hacer en tu nombre. Y muchas veces cuando es la voluntad de Dios hacemos esos cambios y nos va bien. ¿Cierto que sí? Hay veces necesitamos que en nuestras vidas hayan cambios. Hay veces necesitamos eso, que hayan cambios. Versículo 16, que dice, repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Amén. Vemos ahí un punto fundamental. Cuando usted vaya a hacer un cambio en su vida, cuando Dios lo lleve a hacer un cambio para su bien, tenemos que estar parados ahí en la brecha, esperando lo que Dios tiene para nosotros, experimentando esto en nuestra vida. Gedeón obedeció, Dios tuvo que impulsarlo demasiado, Dios tuvo que empujarlo prácticamente para conseguir esta victoria. Y Dios ese día, como usted puede ver, Dios entregó a los reyes de Madián y otros reyes en las manos de Gedeón. Y los reyes que se escaparon en el capítulo 8
Allá los agarró Gedeón y los llamó a justicia, ¿verdad? Pero Dios nos capturó, Gedeón nos capturó a todos. Mis amados, esto nos enseña en esta tarde de que Dios usó a Gedeón para libertar a la nación de Israel de manos de los madianitas, ¿verdad? Estaban siendo oprimidos, estaban siendo esclavizados. En este tiempo, Dios usó a su amado Hijo Jesucristo para traernos libertad a usted y a mí de esa esclavitud del mundo o del sistema en que vivimos. Y por eso usted y yo vemos la vida de una manera diferente, porque dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y esa verdad nos hace libres. Amén. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Denle un aplauso a Él. Toda la palabra, mis amados, desde el Antiguo Testamento, pasando por Adán, pasando por Isaac, por Jacob, hasta llegar a David, toda esta palabra, por Gedeón, Sansón, entre otros, toda esta palabra se engrana hacia el propósito eterno del amado Hijo Jesucristo. Gedeón aquí trajo libertad a la nación de Israel con 300 hombres. Israel fue libre de ese yugo de los madianitas y los amalecitas. Fue libre. Jesucristo en este tiempo trae libertad a su vida y a mi vida. Por eso nosotros vivimos de una manera diferente. Vivimos felices, vivimos contentos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida eterna. Porque es que nosotros aquí tenemos dos vidas. Tenemos la vida física, ¿verdad? Debe ver que yo me muevo, que yo me río. Esa es la vida física. Pero también tenemos esa vida espiritual que la da Cristo. Por eso Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Es vida qué? Eterna. Jesús no habla de la vida física, ya la vida física la tenemos. Pero Él habla de una vida ¿qué? Eterna. Así que cuando usted ore por sus familiares, esté orando por sus hijos, por nuestra familia, dígale: Señor, dale vida espiritual a mi familia. Que mi familia tenga esa vida espiritual, porque esa vida espiritual es la que nos lleva a aprender más del propósito eterno en Dios. Esa es la que nos motiva a seguir adelante. La vida ¿qué? Espiritual, porque la vida física, si fuera por la vida física, yo estuviera ahorita durmiendo, descansando, haciendo otra cosa, ¿verdad? Usted también. Pero ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a venir a aprender de la palabra de Dios? La vida que Cristo nos dio. ¿Esa vida qué? Espiritual. Tenemos vida espiritual en Cristo. Tenemos la vida espiritual, que es una vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Por eso no entendió el joven rico cuando se acercó a Jesús y le dijo: es que es necesario hacer esto y aquello para que heredes la vida eterna. El hombre se entristeció, pero antes le hizo unas preguntas al Señor: Señor, pero ¿será que entonces tengo que volverme a ser niño y entrar en el vientre de mi madre? ¿Verdad? Jesús no le estaba hablando de eso. Cuando le estaba hablando de ser como niño, le estaba hablando de la vida espiritual que Cristo da. Amén. Por eso usted cada domingo siente deseo de venir a oír la palabra, de oír el mensaje, de aprender del propósito eterno en su vida. ¿Por qué? Porque usted tiene una vida diferente que a muchos le falta, pues, ¿verdad? A muchos le falta esa vida que Cristo se la quiere dar. Por eso dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que hay una fiesta en Cristo. El Evangelio es ¿qué? Un estilo de vida, un cambio de mentalidad, ¿verdad? Un cambio de mentalidad en Cristo.
Cuando nosotros tenemos esa vida abundante en Cristo, en todo momento somos felices y tenemos sabiduría de Dios para experimentar todas las cosas. Mis amados, de todo lo que les hablé, la conclusión es: Gedeón, Dios lo usó para libertar a Israel en su tiempo, en este tiempo que estábamos hablando. Pero ahora, en este tiempo en el que estamos usted y yo, Él envió a su Hijo, al amado Hijo Jesucristo, dio la vida en la cruz, resucitó y dice la palabra que nos ha dado libertad y vida en abundancia. Amén. Así que póngase de pie.